Bienvenidos a Senderos. Saludos y bendiciones en Cristo Jesús a mis hermanas y hermanos de Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Hoy en Senderos tenemos un programa muy especial. Tenemos al Padre Juan Carlos Restrepo entrevistando a nuestro hermano Isaac Ruiz Solá para hablarnos un poco sobre los asesores espirituales en Home Care y Hospicio San Lucas. Un video de la historia del anglicanismo en Puerto Rico, ya que estamos celebrando 150 años de historia de nuestra querida Iglesia Episcopal. Además, tuvimos la grata presencia del obispo primado de la Iglesia Episcopal, Mark Curry, y para compartir con ustedes tenemos un video sobre esa hermosa visita a nuestra diócesis. También tuvimos una actividad con Radio Leo y compartimos con ustedes un video del seminario de Radio Leo 1170 AM. Y en la mesa de la palabra, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos a la reverenda presbítera Lidia Colón. Esto y mucho más en Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este segmento de nuestro querido programa Senderos, este programa de la Iglesia Episcopal que nos nutre con muchas experiencias de muchas personas en la Iglesia y nos sirve para conocernos unos con otros. Les habla el Padre Juan Carlos Restrepo, arcediano del área sur, que hoy está colaborando, se está estrenando acá en este servicio de colaborar en las entrevistas en Senderos. Y estamos acá en Ponce, en la ciudad señorial, precisamente para poder acercarnos y conocer a una persona que vamos a presentarles en contados segundos. Y estoy hablándoles específicamente del señor candidato a órdenes sagradas Isaac Ruiz, a quien conozco ya de un tiempo para atrás y con quien he compartido experiencias muy particulares, y quien hoy día es el capellán institucional, capellán líder de hospicio. Correcto, ¿cierto? Padre, sí. Muy bien. Pues qué mejor que sea él quien nos hable un poquito de qué significa eso de ser capellán líder en hospicio. Isaac, bienvenido. Buenos días, Padre. Gracias por la invitación en la mañana de hoy. La posición de capellán institucional de Home Care Hospicio se crea con el propósito de poder cumplir con el plan pastoral que es parte del plan estratégico que se realiza en Home Care Hospicio San Lucas Ponce. Allí se establece un requisito que es ofrecer el servicio de capellanía a los pacientes de hospicio. Esto es un requisito de Medicare. Y entonces se crea la posición para poder dirigir ese departamento que pertenece al gabinete de la licenciada Isabel Castillo, que es la directora ejecutiva de Home Care Hospicio, y establece toda una dinámica de trabajo a nivel de todas las oficinas de hospicio en Puerto Rico, Vieques, incluyendo Culebra, donde próximamente vamos a estar también ofreciendo allí los servicios. Exacto, así lo ha planteado el señor obispo recientemente. Pero entonces, puestos ya en ese contexto de ser un requisito, de que es algo que hay que hacer, no es solamente un ministerio, sino es un ministerio más el requisito. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el servicio de capellanía en hospicio? Todos los pacientes, Padre, que reciben, ¿verdad?, que participan del servicio, ¿verdad?, de hospicio, son pacientes que cumplen con un requisito. Cumplen con ese requisito que es certificado a través de un médico, que entonces le hace a ellos partícipes de los servicios de hospicio, donde reciben distintas disciplinas. Reciben terapias, trabajo social, médico y la asistencia espiritual a través de ese personal que le ofrece la asesoría espiritual. Y esos asesores espirituales son las personas que yo estoy responsable de supervisar, que ellos puedan cumplir con ese servicio. Hay unas frecuencias de visitas que se establecen a través de distintos tipos de visitas dentro de una plataforma que se llama DigiMed, donde se documenta ese seguimiento. La capellanía a los pacientes de hospicio se establece con un propósito, y es que se identifica que dentro de la dimensión que tiene cada paciente, dentro de esa dimensión holística, existe la parte espiritual. Y ahí entramos nosotros, a darle esa atención espiritual a cada paciente. Tenemos identificado 18 asesores espirituales a nivel isla.
Esto incluye oficinas en distintos pueblos, tenemos 2 satélites, tenemos en Ponce, tenemos en Mayagüez, tenemos un satélite en Aguadilla, tenemos oficinas en Hospicio Arecibo, tenemos en Trujillo Alto, tenemos en Bayamón, en Caguas, tenemos un satélite en Fajardo y también tenemos un satélite en Guayama y el de las oficinas de Vieques. Y allí están distribuidos esos 18 asesores espirituales y trabajan en un horario de 8 a 5 de la tarde, llegan a los hogares de los pacientes y le ofrecen ese acompañamiento. ¿Qué hace un capellán de hospicio? Ese sería fundamental, porque entendemos que ya en la primera parte lo voy a resumir para que la gente no lo olvide. Una vez médicamente se determina que el paciente va a ser atendido por hospicio, uno de los servicios que se va a prestar es la capellanía. Y entonces, según el área donde esté geográficamente, uno de esos asesores se le asigna esa atención. Hasta ahí vamos bien. Correcto. Bueno, ¿y ahora qué hace? Pues ¿Cómo es eso? Los asesores tienen una ruta. Entonces ellos identifican los pacientes que van a ver en ese día, se montan en sus vehículos y van al primer hogar. Y allí le van a comenzar a darle ese acompañamiento de apoyo al familiar. Hay distintos casos. Hay pacientes que pueden tener una conversación abierta con el asesor, hay pacientes que no. Es importante mencionar que todos los pacientes de hospicio tienen condiciones que se les determina un diagnóstico de 6 meses de vida, 7 meses de vida, y hay pacientes que duran más. Pero ese paciente tiene que recibir ese servicio porque es un requisito de Medicare. Y ahí entramos nosotros a darle ese acompañamiento al familiar para que pueda sentirse apoyado espiritualmente. Y habiendo dicho la palabra espiritual, es importante mencionar que nosotros, a pesar de ser parte de la Iglesia Episcopal, nosotros no llevamos a cabo un proceso de proselitismo en la selección de nuestros pacientes. Tenemos pacientes de todas las denominaciones. Inclusive los asesores espirituales son de diversas denominaciones. Importante. Yo estaba pensando en eso. No se trata de, digamos, como es tal vez acá en el hospital, que tampoco es tan así, aunque es un equipo base que es episcopal. Existen muchos otros que son de otras denominaciones y que tienen la entrada sin ningún tipo de restricción. Se maneja eso espiritual independiente de la denominación en la que pertenezca el paciente. Es independiente y cada uno de ellos es adiestrado para esos fines y lo hacen excelentemente bien. Yo he tenido la experiencia ya, padre, de acompañarles a ellos porque es parte de mi responsabilidad en el departamento. Y yo les visito. Ayer estuve en el pueblo de Mayagüez. Y qué experiencias lindas. Yo le digo al capellán, le digo, yo soy un capellán más que te está acompañando. Por nada diga que soy tu supervisor y que vengo a ver cómo lo haces. No. Y yo me disfruto esa intervención. Y qué lindo cuando uno siente la aceptación precisamente de la familia, ese apoyo. ¿Qué hacemos? Pues mire, ese asistente, ese capellán, ese asesor le ora al paciente en compañía al familiar. También oramos por el familiar. Hay familiares que requieren mucho apoyo, porque nada más puede dolerle a un ser humano que tenerle a un ser querido que está en una cama y sabemos que, ¿verdad? Pues en algún momento, cuando el Señor lo diga, estaría entonces ya no con nosotros. Pero fíjese que, escuchándolo a usted ahorita, uno empezaría a pensar que, si bien el Señor regala sus dones, y todos tenemos una cantidad de dones, para ser capellán de hospicio se requiere un perfil particular, porque no es solamente el ir y rezar, perdón que lo diga que parece así, rezarle a alguien que está enfermo, sino que es acompañar en un duelo anticipado a la familia, es tener algo de tanatólogo, es tener algo de psicólogo, si me lo permiten, claro. ¿Cierto? De conocer como de ciertas disciplinas o de tener esa habilidad, esa sensibilidad. ¿Cómo es el perfil de nuestros asesores espirituales? Nosotros buscamos y procuramos que los asesores espirituales que interesen trabajar con nosotros
reúnan las competencias personales y profesionales para poder realizar esa labor tan esencial que es la parte espiritual. Y dentro de un marco amplio, de un marco donde también tenemos que estar preparados al paciente que nos podamos encontrar, porque al paciente se le atiende basado en la espiritualidad del paciente. Yo no me puedo limitar a hacer lo que yo creo como asesor, así que ese asesor espiritual debe tener una preparación mínima en el área de teología, de atención al paciente. Obviamente, ¿verdad? De más decirle que debe ser una persona que sea una persona practicante de su fe, una persona que sea creyente, una persona que igualmente reconoce la importancia de tener a Dios presente en nuestra vida para que podamos manejar mejor el día a día y especialmente el día a día del enfermo, que va a ser variado, va a ser muy variado. Y cuando un asesor espiritual entiende que cumple con esos requisitos, pues participa del proceso y entra y forma parte de esta gran familia. Yo me lo disfruto, me encanta, ha sido algo muy hermoso poder llegar al paciente, no en el hospital, sino en el hogar, donde tú entras en esa intimidad de la familia, donde en ocasiones, al tú visitar al paciente por más de una vez, comienzas ya a sentirte parte de esa familia. Es una experiencia hermosa realmente. Tú estás diciendo algo que es bien importante. Hace poquito celebré la Eucaristía en Peñuelas, en alguna residencia donde había fallecido una persona. Y la experiencia no la tuve precisamente con el capellán, porque no supe cuál fue el capellán que la atendió, más sí con el enfermero, también de hospicio, de ese equipo que usted dice. Y estoy mandando el comentario porque se crean unos vínculos tan fuertes, pero tan fuertes, es decir, este enfermero terminó siendo una persona tan especialmente querida por la familia. ¿Cómo es eso con el capellán? Es muy importante que el capellán de hospicio sepa que su rol tiene una importancia muy grande para nosotros. Inclusive, en el área del duelo, nosotros estamos obligados, tenemos que decirlo así, porque es un deber, parte de la función de ofrecerle el acompañamiento al familiar del paciente hasta un año luego del fallecimiento de todos los pacientes. Existen procesos donde se realiza la exoneración, existen casos donde la familia se retira del país, entonces el tiempo pues va a ser diferente del servicio, pero hay un calendario identificado de semanas, de meses, donde tiene que cumplirlo. Y habiendo dicho eso también, en las tareas que hace el asesor durante todo el tiempo que visita a los pacientes, hace uso de una plataforma que se llama Digimed, donde se documenta toda la información de lo que se realiza, donde allí debe de llevarse unos pasos de cumplir. No es únicamente ir por ir, hay que evidenciar que cómo encontramos a ese paciente, qué se le ofreció, cómo lo dejamos, y hay distintos tipos de visitas, padre. Pero yo quisiera hagamos una profundización todavía más allá. A ver. Entendido toda esta parte administrativa y que ha usado usted una expresión interesante, estamos obligados, nos toca hacer esto. Yo quiero irme hacia el adentro de ustedes como capellanes, esa vocación, ese aunque me toca, ¿cómo dan esa expresión de ustedes en Puerto Rico, esa milla extra, cómo se nota en ese capellán? Y si de pronto nos queda poco tiempo, así que nos toca administrarlo, pero al hablar de eso, una anécdota que pueda darle a entender a quienes nos están oyendo y viendo que eso tiene alma. ¿Cómo funciona? Claro. Nosotros, en primer lugar, partimos de que como cristianos tenemos el deber de hacer el rol de Jesús en la vida de nuestros pacientes y de llevarles amor a través de nuestra palabra, que pueda ser una palabra de esperanza, que les motive
que ellos sientan fortaleza aún en el dolor que puedan estar pasando por ese familiar. Y se hace lo indecible, Padre, para que nosotros estemos claros de que esas vidas están siendo apoyadas. Y esto sale natural y de manera diferente. Yo tuve la experiencia en una ocasión de visitar un hogar y nos quedamos con el familiar en la sala y estábamos administrando al familiar, estábamos dándole al familiar un apoyo y un sostén tan importante, y le oramos y estuvimos buen rato con ese familiar hasta que logramos ver que el familiar estaba un poco ya más calmada, y entonces luego pasamos a ver al paciente. Y es lindo porque no es el cumplir por cumplir, sino es tocar esa vida que es lo principal aquí. Y eso es, creo que, algo que tiene presente cada uno de los asesores que tenemos, y es un deber que va más allá de lo que es escrito, ¿verdad? Es la parte espiritual, la parte moral, a lo que voy, a disfrutarlo, a no mirar el reloj de que debo de estar un tiempo y nada más. No. Es ir de corazón y cubrir hasta donde está esa necesidad. De hecho, las visitas se clasifican, Padre, y hay una visita que se llama PRN, y PRN significa la visita que se le hace al familiar del paciente porque hay una necesidad imperante que se identifica, fuera de las que son cumplimiento. Y quiero que sepas que se realizan varias de las PRM y son maravillosas porque tienen un propósito, que es fortalecer, estar con ellos, acompañarlos y darle la oportunidad de que ellos tengan una esperanza aún en el dolor. Creo que nos ha quedado claro, Isaac, lo que es ser parte de ese equipo de capellanía, de hospicio. Yo lo escuchaba y estaba sintiendo como que no solo hablaba Isaac, sino que Isaac quería resumir la experiencia de todo ese equipo de trabajo. Y para todos los que nos ven y nos siguen, el entender que el servir al otro, como lo estaba diciendo usted al inicio de esta última pregunta, es el reflejo de ese Jesús que camina, que está en movimiento y que nos está llevando a llevar su amor a las personas en cualquier lugar donde estén. Así que agradecemos el servicio que usted presta en la iglesia, el servicio que su equipo de trabajo presta, porque es precisamente, repito, ese llevar a ese Jesús, acompañar en el dolor, en la soledad, en la angustia que generan estos procesos. Y que todos los que nos ven y nos siguen vayan entendiendo que la iglesia episcopal se mueve más allá del templo, está en un movimiento continuo, somos esa rama del movimiento de Jesús acá en Puerto Rico, y que Hospicio está haciendo lo propio, atendiendo el dolor, la enfermedad y llevando ese toque de esperanza donde hay que llegar, donde Dios nos ponga. Muchas gracias por seguirnos en este segmento del programa Senderos, y que Dios les bendiga, que sea un lindo y bendecido domingo para todos y todas. Bendecido día. En el 1869, Ponce y Vieques tenían inmigrantes ingleses. Vieques tenía un grupo de trabajadores que laboraban en la industria azucarera que venían de las islas angloparlantes colonizadas por Inglaterra. Los inmigrantes ingleses de Ponce, que eran profesionales, hacendados, azucareros o de comercio y negocios, hicieron contacto con el reverendísimo William W. Jackson, obispo de Antigua. El 14 de junio de 1872, invitado por varios miembros de la Iglesia Reformada, el obispo Jackson llegó a Ponce, Puerto Rico. Durante su visita y bajo su supervisión, se nombró un comité con la responsabilidad de construir un nuevo templo. Esta primera iglesia, la parroquia La Santísima Trinidad, se pudo construir gracias a un permiso especial del gobierno español para atender las necesidades espirituales de muchos inmigrantes en el área de Ponce. En el 1873, y por primera vez en la historia de la isla,
se ofrecieron servicios religiosos no católicos romanos, pero las autoridades civiles ordenarían más tarde el cierre de la iglesia. Gracias a los buenos auspicios de la reina Victoria de Inglaterra frente a la corona española, se pudo asegurar el permiso para la reapertura, pero no sin algunas restricciones. Por ejemplo, la puerta de entrada cerrada y no podían sonar las campanas. En el 1898 ocurrió la Guerra Hispanoamericana, en la que Estados Unidos de América tomó posesión de la isla. Puerto Rico estuvo abierto para los misioneros no católicos romanos por primera vez en su historia. La campana de la Iglesia Santísima Trinidad sonó por primera vez con la llegada de las tropas estadounidenses proclamando la libertad religiosa. La actividad pionera de la Iglesia Anglicana en Puerto Rico se extendería además hasta Vieques, una pequeña isla a 9 millas de la costa este de Puerto Rico. Los trabajos allí habían comenzado en el 1880, de la mano de Mr. Joseph Bean, natural de Bermuda, y cuya labor llevó a la fundación de la Iglesia de Todos los Santos en el pueblo Isabel II. Tras el cambio de soberanía, la Iglesia Anglicana transfirió la jurisdicción de Puerto Rico a la Iglesia Protestante Episcopal de Estados Unidos, fundada en el 1789 a raíz de la proclamación de la independencia por parte de las 13 colonias británicas en América del Norte. En aquel momento, la diócesis en Puerto Rico contaba con 2 templos. En el 1902 se consagró a James H. Van Buren, quien se convirtió en el primer obispo en Puerto Rico. Durante los 10 años que duró su obispado, la Iglesia Episcopal estableció profundas raíces. Su trabajo estuvo marcado por un gran interés en la educación. Una nueva iglesia se construyó para saciar las necesidades de la congregación de San Juan Bautista, construida justo al frente de la Catedral de San Juan. Una nueva misión llamada San Lucas se estableció en Puerta de Tierra. En el 1905 se fundó la parroquia de San Andrés en Mayagüez. Se fundó una escuela de entrenamiento industrial para varones y una de bordado para niñas como parte del Ministerio San Andrés. En el 1907 se fundó el Hospital San Lucas en Ponce. En abril del 1912, el obispo Van Buren fue obligado a renunciar debido a su estado de salud. En la convención de 1913, el reverendísimo Charles P. Colmore, que se desempeñaba como rector de la Catedral de La Habana, Cuba, fue elegido segundo obispo de Puerto Rico. El obispo Colmore vio la necesidad de expandir el trabajo misionero hacia las zonas rurales. Durante su obispado se creó una escuela vocacional en el barrio Quebrada Limón en Ponce y otra en Mayagüez. Había además 16 sacerdotes activos sirviendo en 27 iglesias en áreas rurales de Yauco, Lares, Maricao y Adjuntas, y en los mayores centros urbanos de San Juan, Ponce y Mayagüez. Además, creyó necesario establecer estudios para clérigos nativos que ayudaran con la expansión del trabajo hacia nuevas áreas. Para ello, fundó un pequeño seminario en San Juan en 1918. Los hermanos Villafañe fueron los primeros en completar el entrenamiento y fueron ordenados diáconos por el obispo Colmore en junio del 1923. Comenzando así una nueva generación de clérigo puertorriqueño e iglesias que comienzan a funcionar completamente en español para atender el crecimiento de la iglesia dentro de la comunidad puertorriqueña. El pasado martes 8 de noviembre de 2022, la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico recibió la visita del obispo primado de la Iglesia Episcopal, el reverendísimo Michael B. Curry.
Durante la mañana se celebró un oficio matutino en donde se rededicó la Catedral Episcopal San Juan Bautista. El evangelismo no comienza al hablarlo, pero al escuchar. Luego de los arreglos de infraestructura y los nuevos vitrales que han sido instalados este año. Debes amar al Señor tu Dios and your neighbor as yourself. y a tu prójimo como a ti mismo. We need to show them Jesus. Seguido de esto, se hizo un recorrido por las nuevas facilidades del Centro Diocesano en Santurce. Donde el primado realizó la bendición de las facilidades para luego disfrutar de un delicioso almuerzo y compartir en el nuevo centro de conferencias en el piso 2 del Centro Diocesano junto a empleados y el clero de la diócesis. En horas de la tarde, la diócesis se dio cita en Ciudad San Lucas, Gurabo, para la gran celebración del cierre de los 150 años de anglicanismo en Puerto Rico con el obispo primado. Because love is of God, Porque el amor viene de Dios and those who love y aquellos que aman are born of God nacen de Dios and know God, y conocen a Dios because God is love. porque Dios es amor. God is love. Dios es amor And love does not keep it to itself. y el amor no se queda a sí mismo, no lo mantiene Love por sí makes mismo. room for the other to be. El amor hace lugar o espacio para que otros estén. Love says, let there be you El amor dice que and estés let tú there be me. y déjame estar yo. Love says, let there be Raphael El amor dice que Rafael exista and let there be Didi. y que Tiri esté aquí Let there be you. y que ustedes Let estén there be aquí. me. Que sea yo. Let there be a dream. Que haya un sueño. Because God is love Porque Dios es amor and love makes room y el amor crea for espacio all of God's children. para todos los hijos de Dios. Oh, when God created the world. Dios Con su mensaje, el hombre tiene un plan, pero Dios tiene un sueño para su iglesia. Inspiró a todos los presentes, recordándoles también sobre la historia del anglicanismo en Puerto Rico y la misión de nuestra iglesia al salir de los templos. Y llevar el evangelio a las comunidades. Su visita ha sido una gran bendición para la diócesis de Puerto Rico en un momento histórico donde celebra 150 años de presencia anglicana en la isla. Desde el Centro de Conferencias del Centro Diocesano presenciamos el radio seminario de elementos básicos, donde el tema fue más que un bloque religioso. Este seminario fue gracias a Radio Leo 1170 AM y nos encontramos con el señor Luis Adrián Ortiz y la señora Kenian Rivera para que nos hablen un poco de lo que fue el seminario. Adelante. Muchas gracias, saludos a todos los que nos ven a través de su programa Senderos y los que nos escuchan a través de Radio Leo 1170 AM. Pues como bien indica, hubo un seminario de elementos básicos de lo que se trabaja en la radio y lo que se escucha a través de esta emisora, que son todos estos programas que llevan el mensaje de evangelización de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, donde se hablaron de la mejor forma de comunicar cada programa, cómo se van a trabajar, añadir estrategias. Así que fue una audiencia muy, pero muy, muy buena
que se trabajó aquí en el Centro Diocesano, y aquí está con nosotros Kenian, que también estuvo aquí en el seminario. Kenian. Gracias, Adrián. Saludos a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Pienso que este seminario fue una gran oportunidad y esto le ofrece a esas personas, ¿verdad?, que dedican parte de su tiempo a que estos programas evangelizadores salgan, ¿verdad?, ir llevando esas buenas nuevas un poquito más allá. Le da una buena oportunidad a esas personas a que vayan aprendiendo poquito a poco a desarrollarse en lo que es este medio de comunicación que es la radio, ¿verdad? Conocemos que muchos de estos productores, ¿verdad?, estas personas que participan, no conocen o no conocían, vamos, de lo que es la radio. Entonces, le estamos brindando este taller más bien para que ellos vayan desarrollándose, vayan soltando ese miedo, ese nerviosismo, el temblequeo que nos da, ¿verdad?, al momento de sentarnos frente a un micrófono, frente a una cámara. Así es, la radio es un elemento principal de los medios de comunicaciones y muy bien se habló de que Radio Leo es una emisora ícono del área sur. Ustedes dentro de la conferencia, dentro del seminario, dieron unos pasos específicos como planificación, calendario, espacios comerciales, el rundown, llamadas telefónicas. Estos son como tal los pasos idóneos que se llevan al momento de realizar un programa radial. Bueno, es parte de lo que se trabaja en algunos programas. Hay que indicar que todos los participantes, que obviamente, como dice la compañera Kenian, sacan de su tiempo, no habían participado en la radio, pero déjeme decirle que lo hacen excelente. Es la cuestión de afinar algunas cosas, pero estos son parte de los elementos que se utilizan en radio. También agregamos lo de las redes sociales, porque todos nuestros programas salen a través de las redes sociales, y ahora con otras alternativas que vamos a tener para todos los amigos que nos ven y nos escuchan, pues básicamente eso es parte de las cosas que vamos trabajando y que le vamos trabajando en el camino, pero créeme que es excelente porque todos los participantes, que como dicen que algunos no habían estado en radio, lo hacen excelente. Era cuestión de afinar algunos detalles. Sí, como lo comentó anteriormente la señora Rivera y usted lo acaba de mencionar, muchas de estas personas no tenían la experiencia, no habían nunca participado en lo que es un bloque radial, pero se han adaptado porque es parte de lo que es la iglesia, es parte de poderse adaptar, poder ser diversificada. ¿Cuál es el futuro que le espera a Radio Leo al incluir este tipo de programas en lo que es la lista de programación que ustedes tienen? Bueno, podemos comenzar porque el bloque religioso, la programación religiosa, como nosotros le decimos, tiene un gran impacto, no solamente, ¿verdad?, regional, sino que más bien la puedes escuchar en todas las partes del mundo, simplemente por el internet. ¿Qué le espera a Radio Leo? Tenemos la expansión, pero en cuanto a la evangelización es llevarlo más allá. No solamente dejarlo en 4 paredes, no solamente dejarlo en la región sur o en Puerto Rico, sino que continuar llevando la palabra de Dios, las buenas nuevas, toda esa evangelización, llevarla a otro nivel. Y no solamente, ¿verdad?, como usualmente las personas lo conocen, que son los domingos en la mañana, sino que todos los días, en todo momento, se pueden conectar y pueden recibir ese mensaje positivo, esa palabra, esa bendición. Van a recibir eso y es cuestión de continuar. Y a esos productores que, como bien dijo Adrián, que lo hacen espectacular, sin experiencia alguna, créeme, ya son unos profesionales por completo. ¿Podemos esperar otros radioseminarios? ¿Sí? Claro, sí, se van incluyendo y claro, como dice Kenian, eventualmente va a haber más incursión de muchos programas adicionales a lo que hay, lo que nosotros le llamamos el bloque, pero realmente la gente que nos escucha y nos ve son programas de temas en general. Son programas de tema general con recursos que nos ayudan muchísimo de prevención, de mensajes positivos, pero más que todo, obviamente, enfocados en las buenas nuevas. Pero los programas realmente tienen 20.000 temas que uno aprende de todo.
Excelente, excelente. Bueno, no me queda más que darles las gracias al caballero Luis Adrián Ortiz y a la señora Kenian Rivera. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Y gracias a todos, quédense en sintonía porque hay cosas buenas para todos ustedes en Radio Leo 1170 AM. Gracias. Bendiciones a mis queridos hermanos y hermanas de Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Estamos aquí para comenzar la Mesa de la Palabra y para esta Mesa de la Palabra tengo conmigo a la reverenda presbítera Lidia Colón. Buen día. Buenos días. Un placer para nosotros tenerte en Senderos. Para mí mucho más paz y bien a todos. Amén. La Mesa de la Palabra está basada en el Evangelio de Lucas en su capítulo 21 y lee así. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo, vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán, yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no los sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciendo, una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré las palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlo ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados, incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. Muy bien. Esta es palabra de Dios. Palabra del Señor. Amén. Paz y bien a todos mis hermanos que me escuchan y que me están viendo. Este Evangelio de Lucas causa muchos debates porque tiene 3 puntos bien importantes, bien importantes. Y cuando dice la palabra que Él va con sus discípulos y ven el templo de Jerusalén, ese templo hermoso, un templo preparado con las paredes en oro, que cuando el sol le da tú no puedes ni mirar, como yo con esta pantalla ahora, porque el reflejo del oro te ciega. Piedras preciosas y todo en mármol, es bellísimo. Entonces, dice Jesús, ustedes están admirando la belleza de afuera, pero no se están mirando lo que hay adentro, porque lo que hay adentro los judíos lo utilizaban como mezquita y era precioso por dentro, pero los discípulos lo que están viendo es la joya y todo lo que brilla. Después yo les hago un cuento. Después de eso Jesús le dice, ustedes están mirando las paredes hermosas, pero no se están fijando en la bancarrota espiritual que hay dentro de porque allí lo que hay es hipocresía, ahí lo que hay es celos, ahí lo que hay es reverdía, lo que es abusos. Todos esos males sociales que ustedes tenemos en el día de hoy están allí. Porque la mezquita es hermosa, ellos dicen que Dios está dentro de la mezquita. Pero ¿qué pasa en la mezquita? Que la mezquita no lo están utilizando para lo que es adorar y alabar a Dios. Están utilizando para otras cosas. Y en esa mezquita la hicieron en el 70. Pero Jesús, cuando ve todo este esplendor y todo lo que los judíos adoran ese templo, le dice a sus discípulos, no quedará ni una sola piedra sobre piedra,
porque todo será destruido. Entonces ellos le preguntan, pero ¿y cuándo va a ocurrir eso? ¿Y qué señales hay para que nosotros nos preparemos? Y él le dice, tengan cuidado, no se engañen, porque habrá muchos que se harán pasar por mí, y no es así, porque la palabra de Dios dice que el Señor viene a unir, no a separar. Porque, y perdonen que yo les vaya a mencionar otras religiones diferentes a la nuestra, que lo que traen en las conversaciones y en las predicaciones es meter miedo, decir que Dios es un Dios de temer, es un Dios demasiado injusto, y no es así. Lo que ellos tienen es el temor a meter miedo. Yo sé que esto es apocalíptico, el mensaje de hoy, pero no es para meter miedo tampoco el apocalipsis. Y entonces el Señor nos está diciendo, tengan miedo, no tengan mucho cuidado y no tengan miedo, porque van a haber muchas personas que nos están engañando. ¿Y cuándo va a ocurrir? Según están preguntando, el Señor dice que el tiempo no se va por este momento, el mundo no se va a acabar. Cuando yo estudiaba en cuarto año, decían que se iba a acabar el mundo, y yo le decía a mi mamá que yo no me iba a graduar porque el mundo se iba a acabar, porque son las predicaciones engañosas de otras religiones, ¿ok? Pero el Señor nos está diciendo en este evangelio, cuidado, cuídense de los que están enseñando a la palabra errónea, porque dice, muchas quejas pasaron antes de que se destruyera el templo, porque el templo se destruyó cuando Jerusalén fue cogido en la guerra de Jerusalén, la caída de Jerusalén, cayó el templo. Pero antes de eso ocurrieron quejas, ocurrieron desastres, enfermedades, de todo, ¿ok? Pues ahora, en este tiempo que estamos, nos dice el Señor, nadie, ni yo mismo voy a saber cuándo se va a acabar el mundo, porque también van a ocurrir muchos desastres, como están ocurriendo hoy día. Todo lo que hemos pasado durante todos estos años, desde la guerra mundial primera, la segunda guerra mundial, y todo el mundo se puso ¿qué? A sobreponerse y a seguir su camino, ¿verdad? Esto mismo va a pasar, porque mira, el mundo se acaba cuando, y te lo digo yo, esto no lo está diciendo Jesús, te lo digo yo, el mundo se acaba cuando a ti te llega tu tiempo. Ahí es que el mundo se acaba. ¿Okay? Van a haber desastres y va a morir mucha gente, pero no es porque el Papá Dios está castigando, no es porque Dios está castigando a nadie, porque Dios es un hombre justo, es un Dios justo, es un Dios de amor. Y hay una persona que Martín Lutero, que era uno de los sacerdotes monjes en el protestantismo, que decía que el temor que debemos tener en el miedo es ofenderlo a Él, a Dios, ofenderlo. Tenemos que tener miedo nosotros de ofender a Dios, porque Dios siempre es un ser bueno con todos nosotros, pero tenemos que prepararnos, tenemos que ser perseverantes en su palabra, tenemos que ser perseverantes en nuestra vida de cómo vivimos. Si yo te pregunto a ti, que me miras, que me escuchas, cuando tú te miras en el espejo, te preguntas, ¿quién soy yo? Porque cuando le preguntamos a Dios, yo soy el que soy, pero ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Porque nosotros tenemos que prepararnos, porque hay dos cosas bien importantes. Estamos hablando del templo de Jerusalén, pero el templo de Jerusalén es bien importante, porque también nuestro templo tiene que prepararse. Nuestro templo es bien importante, ¿ok? No podemos ser injustos con nosotros y los demás, y sobre todo tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, como nos amamos nosotros también. No podemos dar lo que no tenemos. Hermanos, sigan la palabra de Dios, sean fieles a Dios, como Dios es fiel a nosotros. Que el Señor me los bendiga. Amén. Tú sabes que hay algo en el Evangelio que me parece sumamente importante, que debemos destacar, y es en la parte que Jesús le dice lo importante que es dar testimonio. Entonces, debemos recordar que en este tiempo, y este mensaje fue
dado para esos cristianos que eran perseguidos, ¿verdad?, por el Imperio Romano. Y yo creo que es fundamental, uno, que con las palabras que tú trajiste en esta mañana, que sepamos, ¿verdad?, que no debemos estar prestos para cosas que son banales, ¿verdad? Porque a veces nos entretenemos demasiado, como tú dijiste, en lo que brilla demasiado. Y yo creo que esto es fundamental en nuestra vida como seres humanos cristianos. No podemos detenernos en esto. Y lo segundo es, si realmente nosotros podemos dar testimonio del amor de Dios. Porque si nosotros somos capaces de enseñar al mundo que somos testigos y que vamos a dar testimonio de ese amor de Dios, pues estamos haciendo el trabajo para el cual Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? A través de Jesucristo. Porque nosotros somos testigos, nosotros hemos visto, ¿verdad?, y hemos vivido a través de la fe cómo Jesucristo y cómo Dios nos ha levantado de lo que sea que nos haya pasado en nuestra vida. Y cuando participamos en esto y que vivimos esta fe de forma profunda, entonces podemos dar testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Yo creo que al final del Evangelio, cuando nos habla de mantenernos firmes, ¿verdad?, recordé otros evangelios que hablan también sobre esto, sobre estar prestos, sobre mantenernos firmes, es estar preparados. Y cuando habla de firme, cuando usted está firme en una cosa, es que usted está bien parado, con fuerza, no es ambivalente. Mantenerse firme en esto es estar así, con fuerza, con una sola mirada puesta en Jesucristo, en esa palabra que está viva entre nosotros, ¿verdad?, a través de los evangelios. Es conocer no solamente esa historia, porque podemos conocer la historia y no vivirla en nuestro interior, ¿verdad, reverenda? Y mantenerse firme es la oportunidad también de poder alcanzar la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran regalo y por eso trabajamos por toda nuestra vida, todo lo que hacemos en la iglesia, cuando amamos profundamente a los demás, pero cuando servimos profundamente y estamos convencidos de que cuando servimos a otros le estamos sirviendo al mismo Dios, ¿verdad? Porque eso debe ser así. Yo creo que el evangelio de hoy, que tú hablaste, ¿verdad?, del aspecto apocalíptico, que es lo que habla como el final, y yo creo que también es un anticipo de lo que va a pasar, porque Jesús estaba anticipando lo que iba a pasar cuando lo iban a crucificar, que ese sitio tan hermoso y del cual ellos se sentían tan orgullosos, porque tenía todas esas cosas que son riqueza, pero la realidad es que lo que había dentro no era tanta riqueza, lo que había era un vacío, profundo vacío de espiritual, porque solamente ellos estaban pendientes de la parte física, ¿verdad? Lo que solamente podían ver sus ojos, pero no lo que había en el corazón. Y yo creo que, como tú mencionaste hoy a las personas que nos escuchan, cuán importante es preparar nuestra casa espiritual, nuestro templo espiritual, y lo hemos repetido en varias ocasiones. Esto es templo del Espíritu Santo, yo tengo que prepararlo a través de mi vida, caminando con Jesucristo, haciendo cosas, escudriñando la palabra, la oración profunda, pero también el ejercicio profundo de la acción de Dios. Cuando yo hago la acción de Dios, entonces preparo este templo del Espíritu Santo para poder mantenerme firme y alcanzar la salvación. Exacto. ¿Qué te crees de eso? Muy bien, y mira, si me permite, claro, si ponemos el templo de Jerusalén y ponemos el templo de nosotros, hay dos cosas bien importantes, la de nosotros, para poder prepararnos, y es la palabra soberbia. Claro. Y la palabra humildad. Así es. Son dos antónimos, ¿verdad? Son dos antónimos, porque si la soberbia te está dominando, hazte una listita de las cosas de la soberbia. Te voy a dar la asignación que busques cuántas cosas hay en soberbia. Desde celos, algarabía, impune, tú sabes, asesinatos, todas estas cosas males sociales son soberbia. El yo no querer hacer algo y tengo aquel de hacerla, el ofender al hermano, calumniar, son cosas soberbias, ¿verdad? Pero la humildad va a matar la soberbia. ¿Y cómo matamos con la humildad la soberbia?
servir al prójimo, ayudarlo cuando necesite, orar en oración como tú acabas de explicar, dedicarle en tu casa un apartado bien bonito para tú orar con Papá Dios, no orar, dialogar con Dios, porque es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro todo. Claro. Que si yo hablo con Dios, es como si hablara con Yadira, contigo y contigo que me estás escuchando. Habla con Dios, no oraciones de cajetilla. Habla, dialoga, trátalo de tú a tú y tú verás que las cosas te van a ir bien, que vas a conseguir la humildad y la soberbia la vas a dejar allá, porque la soberbia es lo que daña tu templo y es que nos daña a todos. Pero si hacemos una listita, ¿cuántas cosas yo hago que pertenecen a la soberbia me están dañando? Si las cosas que tengo materiales me están haciendo daño, hay que dejarlas. Amén. ¿Okay? Hay que dejarlas. Gracias, que el Señor lo bendiga. presbítera, por estar con nosotros aquí en Senderos. Bendiciones, ¿verdad? Yo Dios sé que la bendiga. presbítera está retirada, jubilada, pero ella hace una labor, ¿verdad? Sí, estoy activa en algunas cositas. Claro que sí. ¿Estás asistiendo a qué feligresía? Santa María Virgen, estoy allí, doy una misa todos los días, todos los viernes, todos los domingos de cada mes. Amén. Dios te bendice y te guarde. Así que gracias a ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales y a través de nuestra página. Y no se quite porque tenemos más de Senderos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, ya ha concluido Senderos para este hermoso domingo, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. No nos queremos despedir sin antes que ustedes reciban esta gran bendición del Señor y que se mantengan conectados con nosotros, porque la próxima semana tenemos mucho más de Senderos. Y antes de despedirnos, vamos a despedirnos en oración. Oremos. Amantísimo Señor, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, por las bendiciones que hemos recibido, por tu palabra, Señor, de manera especial que ha calado hondo en nuestros corazones. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tenemos. Gracias por nuestra Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, por cada laico, por cada clérigo, Señor Jesús. Ahora te pedimos que tú derrames tus bendiciones para nosotros y que envíes tu Espíritu Santo para que se quede en medio nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, te pedimos todas las cosas y por ella te damos gracias. Amén. Hasta el próximo domingo.